Buenas tardes, el día de hoy nos toca ver este nuevo módulo que se llama Generación Z y con esto prácticamente estamos ya finalizando lo que son las generaciones de marketing. Recordemos que ya vimos generación silenciosa, vimos baby boomers, vimos generación X, vimos generación millennial o generación y con esta, la generación Z, prácticamente estamos acabando. La generación Z abarca del año 2000 en adelante. Aunque bueno, cabe aclarar que hay muchos autores que difieren, digamos así, o tienen una opinión distinta sobre esta fecha. Algunos estudiosos, digamos, de esto ponen la generación anterior, la generación millennial, como si acabara por ahí del 2006-2007, y después de ahí empezaría la generación Z. Sin embargo, bueno, nosotros estamos siguiendo los lineamientos, digamos, o la obra bibliográfica del señor Philip Kotler, y por ende vamos a manejar la generación Z del año 2000 en adelante. Continuamos. Generación Z. Si nos damos cuenta aquí en esta cifra es bastante interesante, nos dice que el 25.9% de la población mundial es generación Z. Es decir, estamos hablando ya de una cuarta parte de la población mundial es generación Z. El 25% de la población mundial. Entonces, podemos ver que es un mercado bastante grande, es un mercado emergente con muchísima capacidad económica, digamos, al futuro. Y bueno, sigue siendo gente muy joven, obviamente, sigue siendo gente que tal vez apenas está, digamos así, delimitando sus hábitos de consumo y sus patrones de compra. Y por ende tenemos por aquí que hasta el momento no están interesados en marcas que quieran ser protagonistas. Es decir, a esta generación lo que le interesa es que los incluyan en las estrategias de marketing. Al igual también que quieren los millennials, la generación Z se está inclinando por esta misma situación. Consumidor digital, obviamente ya la generación Z prácticamente nos estamos olvidando de los medios tradicionales y la generación Z pues obviamente son completamente digitales, manejan más de una pantalla a la vez, son completamente autodidactas y aprenden de internet. Y vaya, con esto me quiero referir sobre todo a los famosos tutoriales que se pueden apreciar en YouTube acerca de cualquier cosa. Entonces, la generación Z es bastante autodidacta. La generación Z aprende por sí misma y la generación Z deduce, digamos así, el conocimiento en mayor parte por ellos mismos. Por ende, son personas muy creativas, muchísimo más que cualquier otra generación. Y cabe aclarar que son muchísimo más creativas porque ellos están inmersos en las herramientas tecnológicas, en las herramientas digitales que están completamente desarrolladas ya en este momento y por ende son personas sumamente creativas con ideas muy innovadoras, digamos así, a diferencia de las otras generaciones y por ende la estrategia de marketing para llegarles a ellos es distinta. Les preguntaba yo hace algunos días en clase, los que tienen hermanos chiquitos, quiero decir niños, ¿ustedes a su edad eran completamente igual a ellos? Y obviamente la gran mayoría de ustedes, si no es que el 100% me respondió, no, mi hermanito, mi hermanita es distinta a mí cuando yo tenía esa edad. Y eso es correcto. La presión, vamos a decir no así presión, pero sí la influencia social, tecnológica que tienen los niños hoy en día es muy distinta a la que nosotros teníamos en nuestro tiempo, ¿no? Incluyéndolos a ustedes, que son muy jóvenes, pero pueden ver que la generación Z, o sus hermanitos, por decirlo así, son muy distintos a ustedes en muchas cuestiones. Y entonces, mercadológicamente hablando, la generación Z va a tener unos patrones de compra completamente distintos o muy contrastantes, vamos a decirlo así, comparado con la generación Z o la generación millennial. Tenemos entonces que la generación Z es el consumidor digital al 100%. ¿Su vida es un videojuego? Sí, obviamente, digamos actualmente la vida de un miembro de la generación Z pues está orientado a obtener logros, vamos a decirlo así. Su vida es una superación constante de niveles. Entonces, bueno, a diferencia de la generación millennial, nos dice por aquí,
utiliza una gama muchísimo más amplia de redes sociales y no se queda con las tradicionales. Al obtener logros, al obtener este tipo de reconocimiento, vamos a decirlo así, o este tipo de medallas en la vida, pues obviamente la generación Z lo que trata de hacer es proyectar más su personalidad por eso. La generación Z lo que trata es de acaparar, digamos, los reflectores sociales, sobre todo en medios digitales, y por eso tenemos aquí este dato muy interesante que nos dice entonces que, a diferencia de los millennials, ellos, la generación Z, utiliza una gama mucho más amplia de redes sociales, pero también de plataformas en Internet. No nos quedamos con Facebook, no nos quedamos con WhatsApp, no nos quedamos nada más con Instagram, sino ya aparece el Snapchat, el Spotify, el Telegram, absolutamente muchísimas versiones y muchísimas plataformas sociales que, debo de aceptarlo, incluso yo no conocía la existencia de algunas, pero bueno, la generación Z es muchísimo más versátil, vamos a decirlo así, en ese aspecto, a diferencia de los millennials y, por supuesto, a diferencia de las anteriores generaciones. El marketing digital como tendencia mundial, obviamente que sí, son 100% responsivos a las estrategias de marketing digital. Obviamente, la generación Z, les repito, nació en este mundo donde los medios digitales ya estaban completamente desarrollados y completamente inmersos, sobre todo en cuanto a marketing se refiere, y por ende son 100% persuadidos por las estrategias de marketing digital. ¿Por qué también? Porque su comunicación es casi absolutamente visual. La generación Z no se conforma con ver una publicidad, digamos, o un spot común y corriente, sino la generación Z son muchos más conceptuales, manejan imágenes, memes, multimedia y sobre todo símbolos propios. ¿A qué me refiero con todos estos símbolos propios? Pues obviamente los, vamos a decir, emojis que se pueden crear por medio de letras, o estas abreviaciones que utiliza el millennial y también mucho más el generación Z y que dan a entender algo. Entonces, mercadológicamente hablando, digamos así, tenemos que hablar, por decirlo de alguna manera, su idioma. Y entonces tenemos que saber cómo persuadirlos por medio de su comportamiento, de sus creencias, tendencias y por ende aprender todo este tipo de situaciones. Tenemos por aquí una imagen algo cómica, vamos a decirlo así. Todos ustedes se acuerdan de la pirámide de Maslow, ¿cierto? Que nos ponía, digamos así, las necesidades que tenía que cubrir el ser humano en cierto caso. Bueno, resulta que para la generación Z tenemos dos necesidades básicas más. Primero, batería, ¿cierto? Un generación Z no se puede quedar sin batería en el celular o algún dispositivo electrónico. Y la segunda gran necesidad que tenemos es Wi-Fi. Digo, de cierta manera cómica, pero podemos ver que efectivamente el generación Z tiene, digamos, ciertas necesidades distintas o algunas otras adicionales a las que puede tener cualquier otra generación. Los símbolos que les decía yo. La generación Z utiliza muchos símbolos y utiliza muchas abreviaturas y utiliza conceptos que tal vez alguna otra generación no utilizaba. Les voy a dar 30 segundos para que lean el texto que tengo aquí presente y después lo podemos analizar. ¿Listos? Vámonos. Tiempo. Ok, ¿ya checaron el texto? ¿Ya se dieron cuenta cuántas palabritas tenemos, digamos así, que tal vez ustedes utilizan algunas? Pero bueno, hay algunas que obviamente son más de esta generación Z, ¿cierto? Entonces, digo también un tanto cuanto cómico, se supone que es una madre, digamos así, hablándole a su hijo, supongo, de unos 12, 13 años. Pero estos son los tipos de símbolos, vamos a decirlo así, que utiliza la generación Z.
todas estas palabras, digamos así, sobre todo creo yo por el uso constante del teclado o el uso constante de algún medio digital, digamos, de comunicación, pues obviamente lo que hace el Generación Z es abreviar este tipo de palabras y entonces tenemos este tipo de elementos o este tipo de abreviaturas. LOL. Es así como reír mucho, ¿no? IDK, I don't know, Best Friend Forever, Oh my God, este es refiriendo al amor, para tu información, for your information, mate, amigo, rate me, califícame, y esta que tenemos por aquí que siempre ha tenido mala fama, ALB, que no es lo que ustedes creen, sino lo que significa es I love you o amo la vida. Así es, están equivocados o siempre han estado equivocados acerca de el significado de esa palabra. Entonces, mercadológicamente hablando, ¿necesitamos aprender el lenguaje Z? Obviamente sí. La generación Z utiliza mucho menos palabras, son mucho más sintéticos o sintetizados, vamos a decirlo así, o resumido, y obviamente basan, su persuasión, digamos, es muy basada sobre todo en imágenes. Antes que existía esta red social que se llamaba Vine, que utilizaba, digamos, puras imágenes y puras animaciones, no sé si alguna vez la hayan utilizado. Entonces, ellos utilizan este tipo de cosas. Ahora, vean la diferencia, nos vamos a enfocar en esta imagen que tenemos por acá. La diferencia entre un millennial y entre un generación Z. Chéquense. Los millennials, nos dice por aquí, utilizan más o menos 39 minutos al día de manera continua, digamos así, redes sociales. Es decir, tenemos por aquí que nos dice, utilizan 47% más el tiempo que cualquier otra generación. Pero ahora vamos a ver la generación Z. La generación Z nos dice, utiliza muchísimo más las redes sociales. Estamos hablando de un 63% más de tiempo que cualquier otra media. Entonces, aquí podemos ver la gran diferencia. Mientras la generación millennial utiliza un 47% más del tiempo promedio las redes sociales, el generación Z utiliza el 63% más del tiempo. Y ahora también vamos a basarnos, o pongan mucha atención, en los gustos de las redes sociales. Mientras para el millennial la primera es Facebook, la segunda es YouTube y la tercera es Instagram, para la generación Z es completamente al revés, vamos a decirlo así. La primera es YouTube, la segunda es Instagram y el Facebook está ya en un lejano tercer lugar. Esta encuesta es del año 2017, es de Smart Time Analysis Data Tool, que es un despacho, digamos así, de estudios estadísticos en Internet. Entonces, es interesante. Podemos ver entonces cómo los millennials y la generación Z no son iguales. Tienen ya entonces patrones de consumo distintos y sobre todo también en el tiempo que pasan en redes sociales. Los medios tradicionales hacia la desaparición, es correcto. Las marcas, nos dice aquí, deben hacer un esfuerzo extra para llegar a este mercado. Entonces, por ejemplo, Coca-Cola, nos dice por acá, hizo un comercial que se ligaba al smartphone del espectador. Y aquí pido una disculpa, desgraciadamente no puedo poner el video por este medio, sobre todo porque al subirlo a YouTube me van a quitar el video por derechos de autor, pero se los dejo por aquí de tarea para que ustedes lo puedan buscar. El comercial del cual estoy hablando es de una película de James Bond, cuando se estrenó Skyfall, y búsquenlo por favor como Coca-Cola Cero. Es un excelente comercial, digamos así, sobre todo para la generación millennial. Es un comercial completamente distinto porque hacen que el usuario interactúe con una máquina de refrescos para que les dé, digamos así, boletos gratis para entrar en ese tiempo a la premier de la película. Entonces, ya no es radio, ya no es televisión, ya no es mucho menos periódico. Digo, obviamente las redes sociales siguen, pero me refiero a que ellos, Coca-Cola, por ejemplo, hicieron un comercial distinto, donde una persona interactuaba con una máquina y así es como era su estrategia de marketing. Se los dejo de tarea para que lo chequen, es bastante interesante y la verdad son nuevas estrategias de marketing que se pueden utilizar en cualquier otro lado. Entonces, ¿cuál es la clave para ellos? Pues construir hacia ellos.
La generación Z no está interesada en marcas que solo quieran destacar su identidad. Nos dice por aquí, prefieren las empresas que ayuden a resolver problemas o a construir su propia historia. Aprecian mucho el marketing que vaya acompañado de una aplicación. El mercado de las aplicaciones, hablando de generación Z, es elemental. Hay aplicaciones para absolutamente todo y así es como debe de ser. La generación Z se ve persuadida por absolutamente todo lo que tenga una aplicación. Y piensen ustedes, ¿qué negocio actualmente no tiene una aplicación? Son pocos, creo yo, ¿verdad? Prácticamente la gran mayoría tiene una aplicación y sobre todo los negocios nuevos o los negocios innovadores no pueden dejar de tener una aplicación. Entonces, mercadológicamente hablando, la generación Z se ve muy persuadida, sobre todo con aplicaciones. Y cuando hablo de aplicaciones, también quiero hablar de esta palabra, innovación. No cualquier tipo de aplicación, sino cada vez aplicaciones muchísimo más complejas que resuelvan muchísimo más problemas o que apoyen al usuario a resolver alguna problemática o a satisfacer alguna necesidad que tenga. Entiende que hay otras monedas, es decir, es muy importante el nivel de influencia que puedan tener en redes sociales, es decir, efectivo social, por decirlo de alguna manera. El generación Z lo que quiere también es influencia, destacar en redes sociales. Las marcas que quieren llegar a ellos deberían ayudarlos a mantener ese poder social y que los ayuden a destacarse. Entonces, si se dan cuenta, hablando mercadológicamente, las marcas lo que tienen que hacer es destacar no solo el mensaje de su producto, de su servicio, pero sí destacar también al usuario. ¿Vamos bien? Lo que quiere el usuario Z es también ser parte de esto. Tal vez no que lo tomen en cuenta nada más como el millennial, pero lo que quiere es destacar, digamos así, dentro de las marcas. Y entonces lo tenemos que hacer parte de la imagen de la marca, parte del usuario, parte de la estrategia al 100%. ¿Por qué? Porque el generación Z no se ve persuadido por las empresas que destacan nada más la marca, sino se ve más persuadido por las marcas que lo destacan a él mismo. Les dejo otro video de tarea. Les repito, desgraciadamente no puedo poner los videos por razones de copyright. Esta es una influencer de la generación Z. Su nombre es Chaoco, es española, vive en Valencia y esa es la imagen de Chaoco. Y ustedes podrán pensar, bueno, Chaoco se viste así, digamos así, para hacer sus videos. No. Chaoco es un personaje de cómic, o la muchacha, digamos así, se convirtió en un personaje de cómic y vive así todo el día. Entonces, es ahí donde podemos ver esos simbolismos, digamos así, de la generación Z, una personaje, digamos así, que se viste como si viviera en un cómic todo el tiempo. Y entonces, lo que podemos ver es eso. Esto es el tipo de influencers, digamos así, que poco a poco están saliendo cada vez más en redes sociales. Y bueno, les invito a que chequen los videos de ella, Chaoco, y que entendamos entonces la gran diferencia entre un millennial y entre un generación Z. Por último, y para acabar el módulo del día de hoy, los millennials buscan experiencias de compra que sean memorables y que los ayuden, digamos, a hacer algo más. Son muy sensibles a lo que pasa en el mundo. Y bueno, no son dados a participar como activistas, pero compran las marcas que apoyan este tipo de cuestiones. Es decir, este dato es importante, tal vez ellos no son activistas, ellos no marchan, ellos no gritan, ellos no salen a la calle, ellos no exigen, digamos así, de alguna manera presencial, pero sí lo hacen ¿detrás de qué? Detrás de las redes sociales, detrás de un teléfono, detrás de un dispositivo tecnológico. Ellos también se interesan o se ven muy persuadidos por lo que pasa en el planeta y por ende siempre lo que van a hacer es comprar las marcas que apoyen este tipo de cuestiones. Estamos hablando ya de empresas con el distintivo tal vez de responsabilidad social o de ayuda al medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las marcas que el Generación Z también está buscando. Bueno, dejamos por aquí el módulo del día de hoy. Con esto acabamos las generaciones de marketing. En un momento más estoy subiendo el reporte de lectura a Google Classroom. Y cualquier duda, saben que estoy a la orden por los medios tradicionales. Que sigan teniendo un excelente día. Hasta luego.